Bienvenidos a un nuevo vídeo de Not In My Game. En este caso volvemos, como todos los años, con este top 5 de mejores juegos publicados en castellano durante el 2020. Comentar que este top obviamente es de juegos a los que he podido jugar. Este año, 2020, la verdad es que ha sido un muy buen año para los Eurogamers, es decir, se han publicado muchos juegos de tipo Eurogame medio que además son bastante decentes, son bastante buenos y muy recomendables casi todos. Sin embargo, no ha salido ningún juego que a mí me haya parecido súper rompedor y que me haya sido muy fácil colocar en este top 1. Por lo tanto, dentro de este top 5, los he intentado ordenar desde el top 5 hasta el top 1 de menor a mayor, según me parezca a mí que son mejores diseños, pero ninguno de ellos ha sido fácil colocarlo el primero por ser muy bueno. Comentar también que hay dos juegos que seguramente entrarían muy fuerte dentro de este top, que se han publicado en castellano este año y que yo no he jugado, que son On Mars de Vital Lacerda y Maracaibo de Alexander Pfister. Dos juegos que seguramente podrían haber escalado rápidamente a este top 1. Esos dos juegos no los he jugado y se quedan fuera por este motivo. Así que vamos a empezar, no sin antes realizar la mención especial del año. Y esta mención va para un juego de caja pequeña que es La Tripulación. Un juego que no entraría dentro de mi top por no ser uno de los juegos que más me gustan, pero tengo que nombrarlo porque es un juego al que he jugado muchísimas partidas y que es un juego increíblemente bueno. La Tripulación, un juego de bazas cooperativo donde tendremos que ir completando ciertas misiones haciendo que un jugador determinado tenga que ganar una carta en específico. Las partidas son súper rápidas, súper dinámicas y genera muchísimo pique porque siempre tendremos que intentar ganar. Entonces el juego trae 50 misiones y podremos jugar sin darnos cuenta 20 partidas seguidas para intentar completar las misiones lo antes posible con el mismo grupo. Un juego que funciona de 3 a 5 jugadores, cuantos más jugadores más difíciles serán las misiones y un juego que nos aporta un gran reto con una caja muy pequeña. La Tripulación es este juego totalmente recomendado que no entra dentro del top, pero había que mencionarlo. Muy bien, vamos a pasar ya con el top 5 de mejores juegos publicados en castellano este 2020. Y para mí este top 5, el número 5, no es otro que Tekkenu, el Obelisco del Sol. Un juego publicado por Maldito Games, que está diseñado por Daniel Tassini y el diseñador de modos en solitario, pero que en este caso también es co-diseñador, que es David Turchi, y es un juego en el que los jugadores haremos un draft de dados, pero tiene la peculiaridad de que estos dados se colocan en 6 regiones distintas y estas regiones podrán estar iluminadas por el sol, podrán estar en penumbra porque les da un poquito el sol a través del obelisco y en sombra porque no les da el sol porque está el obelisco en medio. Según la zona en la que se encuentren, tendremos que los dados pueden ser puros, pueden estar corruptos o pueden estar prohibidos. Dependiendo de si cogemos un dado puro o un dado corrupto, los colocaremos en una balancita que tenemos en nuestro tablero y tendremos que intentar al final de la ronda que nuestra balanza esté equilibrada para ser primeros en turno y no perder puntos si tenemos la balanza muy decantada hacia el lado corrupto. Esto generará que en cada una de las regiones donde se colocan los dados podemos generar una acción distinta. Es un juego que tiene muchas estrategias distintas. Además, la variabilidad la aportan unas cartas de objetivo que tendremos que intentar conseguir un par de ellas o 3 durante la partida para intentar conseguir ese bonus de puntos. Es un juego que está muy bien hilado, todo funciona correctamente y la verdad es que me ha gustado bastante. Sin embargo, para que este juego hubiese estado mucho más arriba en mi top tendría que haber sido que la dinámica principal, que es la del sol y la sombra a través del obelisco, tuviese más impacto y relevancia en el juego. Todo lo que hacemos con el sol y la sombra es simplemente para balancear estos dados en nuestra balanza, que a fin de cuentas solo sirve para ser primero en la siguiente ronda y no perder algún puntito que otro durante la partida. Yo creo que debería haber incluido algún mecanismo adicional con todo este mecanismo del sol y la sombra, que es lo que da la esencia al juego, pero que a fin de cuentas al final se queda un poco detrás de toda la mecánica. Siendo el elemento más innovador del juego, se queda luego al final que no sirve para tanto. Yo creo que tendrían que haberle dado una pequeña vuelta de tuerca adicional a lo del sol y la sombra, aunque el juego funciona perfectamente y a mí los juegos de draft de dados me resultan muy divertidos, me encanta esa mecánica. En este caso he puesto Tekkenu por delante de otros juegos de draft de dados que han sido publicados este año, como puede ser The Magnificent o puede ser Monasterium, dos juegos que no han entrado dentro del top, porque como tiene una mecánica similar a draft de dados y a mí me ha gustado más este Tekkenu. Muy bien, pues tenemos Tekkenu como top 5. Vamos a pasar al top 4, que es este Bonfire de Stefan Feld. Bonfire, un juego de Stefan Feld en el que tendremos
la esencia de lo que es un juego diseñado por este diseñador, que es unos minijuegos que se interconectan entre sí. Los jugadores tendremos que ir haciendo acciones mediante una mecánica principal, que es la selección de acciones mediante unas fichas. Los jugadores podremos conseguir estas fichas con una pequeña colocación de losetas en nuestro tablero de jugador, y mediante estas fichas podemos realizar diferentes acciones que nos permitirán ir desarrollando nuestro juego. El objetivo principal del juego es conseguir unas hogueras, que esas hogueras nos plantean un objetivo a corto o largo plazo durante la partida. Si conseguimos ese objetivo, podremos prender la hoguera y eso nos hará enviar una novicia a una zona que nos dará una bonificación. Y tendremos que intentar conseguir tener hogueras prendidas, que nos otorgarán puntos al final de la partida, y luego alrededor de cada hoguera diferentes elementos. Si tenemos rutas del mismo color que la hoguera, nos darán puntos. Si tenemos a una de las guardianas al lado de la hoguera, también nos dará puntos. De esta manera tenemos que ir colocando nuestros elementos mientras realizamos las acciones. Las acciones son muy fáciles de realizar y el juego es muy dinámico, se juega a una velocidad muy rápida. Además tiene un modo en solitario que funciona súper bien. Sin embargo, creo que Bonfire es un buen juego, pero le falta un elemento principal que hace que otros juegos de Stefan Feld sean mucho más disfrutables. La mecánica principal de Bonfire es una pequeña colocación de losetas que te va a dar unas fichas de acción que tú gastarás durante tu turno. Esa mecánica principal es muy sosa, no tiene ninguna trama para los jugadores. Sí que es verdad que si colocas tus losetas de manera más eficiente vas a conseguir más fichas y vas a poder hacer mejor las acciones, que te va a dar más puntos al final de la partida, porque no habrás gastado estas losetas de destino para conseguir fichas. Vale. Pero la mecánica es muy simple, no aporta nada a los jugadores. Esto hace que Bonfire, comparado con la mecánica principal de Trajano o la mecánica principal de Aquasphere, se quede muy por detrás. En Trajano tendremos también 5 o 6 minijuegos en el tablero y nuestras acciones las decidiremos con un mancala chulísimo que hará que los jugadores se devanen los sesos para jugar. Si en vez del mancala Trajano tuviera una ficha de acción para seleccionar las acciones, el juego quedaría muy por detrás. Lo mismo pasa con Aquasphere. La selección de acciones con Aquasphere es una planificación colocando unos robots en la zona de activación mediante una selección de acciones a pares que tendremos que elegir hacia qué lado nos moveremos y la otra acción nos quedaremos sin usarla durante la partida, y esta programación de robots hace que Aquasphere sea muy chulo y nos encontramos con lo mismo, una serie de 5 o 6 acciones interconectadas pero con una mecánica principal que sí que triunfa. En este caso, en Bonfire, a mí me parece que la mecánica principal se queda por detrás de lo que podría haber sido un juego enorme. Aún así es un juego muy disfrutable, pero como digo, si hubiese tenido una mecánica principal superior a esa colocación de losetas para conseguir fichas de acción, para mí sería el top 1 sin ninguna duda. Vamos a continuar con el top 3. En realidad este juego me ha costado ponerlo tan bajo, pero sin duda lo tengo que poner en este top 3, que es este Hallertau. Hallertau, el último juego de caja grande de Uwe Rosenberg, que sin duda hacía falta que Uwe Rosenberg volviese a sacar un juego de caja grande que triunfase dentro de los Eurogamers que buscábamos, que trajese otro juego que tratase de innovar un poquito más. En este caso nos trae Hallertau, que es un juego en el que los jugadores tendremos que ir consiguiendo diferentes recursos con una colocación de trabajadores, y esos recursos los pagaremos al final de cada ronda para intentar avanzar unas casitas, unos edificios, que nos harán avanzar nuestra casa hacia adelante. Al avanzar nuestra casa conseguiremos más trabajadores para la siguiente ronda, y esto hará que al final obtengamos puntos de victoria. La diferencia principal con otros juegos, lo que le da esa variabilidad es un montón de cartas que serán la esencia del juego. En Hallertau, aparte de realizar nuestro juego, de ir avanzando la casa, tendremos que jugar muchísimas cartas para poder obtener muchos beneficios. Estas cartas nos darán beneficios puntuales, beneficios recurrentes, puntos de victoria al final de la partida, etc. Es un juego en el que se juegan muchísimas cartas y eso da mucha sensación de desarrollo y le sienta muy bien. Como ya dije en el vídeo de mis primeras impresiones, Hallertau es un juego que va por un desarrollo más parecido a las Puertas de Loyang o a Reichold que a otros juegos como Agrícola, Caverna o Campos de Arle. Por lo tanto, este juego entra muy bien en una ludoteca que tenga juegos como Agrícola o Campos de Arle, porque no se parecen absolutamente nada. Tiene una esencia más estilo Loyang y Reichold de conseguir muchos recursos para pagarlos, y en la siguiente ronda conseguir muchos recursos para pagarlos, y así sucesivamente,
teniendo la virtud de que cuanto antes pagues esos recursos, menos recursos tienes que pagar. Por lo tanto, es como un efecto que le deja a los jugadores el hecho de pago ya aunque me quede con menos recursos porque me sale más barato, o me espero para luego. Porque además también, para poder avanzar más de la cuenta en una sola ronda, tendremos que utilizar herramientas, que para conseguir herramientas tendremos que desechar trabajadores cada ronda, y no querremos hacerlo. Tiene una estrategia muy grande el juego, entonces me parece un gran diseño que se aleja un poco de lo típico que ha hecho de cosechar y tener ganado. En este caso volvemos a tener cosecha, pero es una cosecha distinta, con ese barbecho que ha creado en el que los campos que no producen se mejoran y los que producen se vuelven peores, etcétera, que me parece un buen diseño. Así que por eso este Halo Tau se queda en este top 3 de juegos publicados en castellano en 2020. Y en el top 2 viene un juego que, cuando he echado la vista atrás para ver todos los juegos de 2020 que tenía en la ludoteca, me he dado cuenta de que este juego era de 2020 porque se publicó nada más empezar enero, y es un juego que tenía que estar en este top, aunque no ha llegado a estar en el top 1. Sé que es un juego que gusta a muchísima gente, y es este Five Tribes. Este Five Tribes de Bruno Cathala es un juego que, si bien se le achaca que tiene muchísimo AP, yo creo que el AP no es algo que se le pueda achacar a un juego. Es decir, el análisis parálisis es algo que repercute dentro de los jugadores. Es decir, tú puedes jugar una partida a un juego súper sencillo y tener análisis parálisis, y no es culpa del juego, es culpa de los jugadores. Five Tribes es un juego de modalidad de mancala en el que los jugadores tendrán muchas opciones durante el juego. Tendremos que coger todos los peones que haya en una loseta, ir colocándolos y moviéndolos de una loseta a otra hasta que acabemos en una loseta donde colocaremos el último peón, cogeremos todos los peones de ese color que haya en esa loseta y ejecutaremos tanto la acción de los peones como la acción de la loseta. De esta manera tenemos muchas decisiones, muchas opciones durante el turno, y se le achaca al juego que a más de 2 jugadores puede producir mucho análisis parálisis, que haya mucho entreturno y se pueda hacer tedioso el juego. Pero esto no es culpa del juego, es culpa de los jugadores. Si tú tienes 100 opciones distintas en una partida de Five Tribes nada más empezar, no puedes calcular esas 100 opciones. Tendrás que calcular, a ver, ¿dónde está la región con más fichas de tal color? Pues aquí. ¿Puedo llegar a esa zona? Sí, pues lo hago y ya está. Si me pongo a calcular todas las opciones dentro de este juego, pues los turnos se van a hacer eternos. Y eso es culpa de los jugadores, no del juego. Con esto que quiero decir, que Five Tribes es un juego enorme, es un juego chulísimo de 2 a 4 jugadores, que creo que es de esos juegos que todo el mundo tendría que tener en la ludoteca. Sin embargo, la dinámica del juego a mí me deja unas sensaciones que, si bien están súper divertidas y súper bien encajadas, me parece que hay muchas opciones de que un jugador le deje buenas acciones al siguiente jugador, es decir, lo que se suele llamar kingmaking, o hacer que otro jugador gane. Porque, además, cuando tú realizas una acción, el tablero cambia casi por completo con respecto a cómo estaba, porque hay más peones, cada peón hace que cuando coges muevas un paso más, es decir, el tablero cambia completamente, y eso genera pues 2 cosas. Una es que tú no puedas pensar durante los turnos de los otros, porque cuando te llega el tablero ha cambiado, y esto es lo que puede producir ese mayor entreturno, ese análisis parálisis que hemos comentado, aunque ya digo que eso es más cosa de los jugadores. Y que tú puedas generar una acción y entonces le dejes a huevo, le dejes ahí súper bien un movimiento que va a hacer que el otro gane mogollón de puntos. Y eso, pues, a mí es algo que me suele echar un poco para atrás dentro de los juegos, pero que también está bien que haya ese caos que haga que las partidas sean muy distintas, y que dé esos momentos épicos, esos momentos de ¿pero qué haces? Que le has dejado aquí la mejor acción, o que el otro simplemente no se dé cuenta y entonces llegas y dices ¡ostras, si hubieses hecho esto, ostras, que había ganado un montón de puntos! Y etcétera, que eso también está muy bien dentro de una partida. Además, el juego tiene unos genios, unos DJs que dan poderes especiales, que le dan esa esencia al juego, que hacen que cada jugador tenga como poderes asimétricos durante la partida y tengas que estar pendiente de no dejarle una buena acción al siguiente jugador. Five Tribes es un juego enorme, me encanta que Maldito Game lo haya sacado en castellano, espero que saque las expansiones dentro de poco, y aquí se queda este top 2 de juegos publicados en 2020. Y acabamos con el top 1. Sin ninguna duda, a mí me ha sorprendido enormemente haberme quedado con este juego como top 1. Si hace un tiempo, cuando se publicó, me hubieses dicho este va a ser el juego para ti top 1 de 2020,
hubiese dicho que esa persona no, estaba mintiendo. Pero cuando he hecho este balance de partidas que he jugado, sensaciones, lo bien que me lo he pasado, lo bien diseñado que está, al final he acabado poniéndolo por encima de otros juegos que han salido que me gustan mucho, y no es otro que este Cooper Island. Cooper Island, un juego de Andreas Ode, que publicado en castellano por Arrakis Games, que la verdad es que, si lo pienso fríamente, es un juego que está súper bien diseñado, es decir, tiene un diseño impecable, pero que a la hora de jugar te exige jugar al 100%. Es decir, si tú no empiezas con una estrategia prefijada jugando perfectamente, el juego te va a machacar. Te va a machacar, funciona de esa manera. Si tú quieres empezar haciendo una estrategia de construir botes, tú necesitas exactamente X monedas y X de madera para poder construir un bote. Y si no empiezas con eso, no vas a poder construir un bote. Es decir, tú cuando empieces la partida tendrás que coger tu primer islote y, como empieces con una moneda en juego, vas a coger el islote que te dé una moneda, porque necesitas esa moneda para construir el barco. Y como no pongas ese islote y pongas otro, y cuando empiece la partida digas, uy, voy a ir a por barcos, estás fuera, no puedes ir a por barcos, tienes que ir a por otra cosa. Por lo tanto, es un juego que desde la primera loseta que se pone en juego tienes que tener clara cuál va a ser tu estrategia esa partida. Y si no lo tienes, el juego te machaca. Pero te machaca directamente, es que no puedes recuperarte de este juego, porque el juego tiene 5 rondas, cada ronda se ponen como máximo 2 trabajadores si no tienes más. Y estos son, nada, 10 acciones. Cuando consigas otro trabajador, pues a lo mejor haces 15, 16 acciones. Es un juego muy, muy difícil, que tienes que controlar perfectamente todo lo que haces para sacar una buena puntuación. Yo he conseguido sacar en el modo en solitario 43 puntos, y en el modo en solitario sí que tú puedes pensar bien las acciones que vas a hacer, estar pendiente de lo que va a hacer el otro porque sabes qué acciones va a hacer porque has visto sus cartas, etc. Pero a fin de cuentas me parece un juego con un solitario chulísimo, súper bien diseñado y súper bien hilado. Que sí que es verdad que este juego no puede... A mí, cuando se publicó, estaba muy de acuerdo con la reseña que hizo de Black Meeple en el podcast de Funatic Channel, que es un juego que nos lo ha puesto a huevo a los Eurogamers que nos gusta comer arena, porque es un juego súper difícil de sacar puntos. No es que sea súper difícil de jugar, porque el juego es muy fácil de jugar, es bastante sencillo. Simplemente hay que entender la dinámica en la que los elementos del juego, la comida, la madera y todo eso, depende de la altura a la que se encuentren nuestras losetas. Cuanto más altas, más comida. Pero el juego tiene multitud de elementos que hacen que te sientas presionado. Es decir, si tú construyes un edificio, el edificio siempre tiene que construirse en la zona más elevada. Por lo tanto, si tú tienes una zona de montaña muy alta que te da oro y tal, pues te la va a bloquear y te quedas sin esa zona. Y te obliga a seguir elevando la isla. Por lo tanto, el juego está como súper bien hilado, todo bien balanceado y todo da los puntos necesarios exactos para... Muy chulo, es un juego increíble. Y ya digo, cuando yo jugué al juego, es esa sensación de... El juego te lo está poniendo difícil aposta para que tú digas, ostras, qué juego más difícil, quiero jugar otra para mejorar mi puntuación y tal... Y me parece muy, muy bueno. Entonces yo cuando se publicó el juego y lo jugué, dije, este juego está muy bien, es un diseño de los buenos, o sea, me parece que no tiene fisuras el diseño, pero luego a la hora de jugar es demasiado exigente con los jugadores y te pega puñetazos mientras estás jugando y te das cuenta de que has hecho las cosas mal. Pero ahora, haciendo ese balance de juegos que se han publicado, sin duda me ha parecido que es un juego para ponerlo en el top 1. Seguramente si hubiese jugado a otros juegos como ya he dicho, como Maracaibo o Mars, que sé que son muy buenos juegos, seguramente a lo mejor alguno lo hubiera desbancado, pero por este momento, para mí Cooper Island, top 1, juegos publicados en castellano en 2020. Y aquí queda este top de juegos publicados en castellano en el año 2020. Espero que me digáis qué os ha parecido, cuáles son los juegos que creéis que debería haber metido, cuáles no y cuál es vuestro top de este año. Como siempre, los juegos que más me gustan a mí son Eurogames, normalmente son los juegos que juego y por eso casi todos ellos copan este top. Hay otros juegos que he jugado, como puede ser Tawantinsuyu, que como visteis en la reseña, a mí me parece que es un juego muy bueno, que se disfruta un montón. A mí después de hacer las primeras impresiones, volví a jugarlo, echamos otra partida y
y luego se quedan ganas otra vez como de volver a jugarlo para intentar hacerlo mejor, pero sí que me parece que el coste de toma de decisiones con la dificultad del juego no está bien balanceado en ese aspecto. Entonces prefiero juegos, aunque sean menos complejos y te otorguen menos cantidad de decisiones, pero sí ver que las decisiones que yo tomo son las que tienen relevancia en que gane la partida y no que se acabe la partida y no sepa si yo he ganado por 50 puntos, yo no he jugado de una manera que me haga ver que yo he jugado muy bien para haberte sacado 50 puntos. Eso con otros juegos sí que me pasa y es lo que me gusta. Poder comentar luego, ostras, es que tú has jugado muy bien porque has combado esto con esto, o ese tipo de cosas que con Tawantinsuyu no me pasa. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, este pedazo de top 5 mejores juegos publicados. Y nada, comentadme qué os ha parecido a vosotros, vuestro top, y seguimos viéndonos en el siguiente vídeo. Un saludo desde Not In My Game.